Desde los rincones más oscuros de la historia, surgieron hombres capaces de mover imperios, sin levantar la voz. No eran vistos, no eran celebrados, pero gobernaban todo. ¿Y si te dijera que el verdadero poder no se muestra? ¿Y si quien parece débil, en realidad, solo está dirigiendo el juego desde las sombras? La respuesta está en la estrategia invisible. Maquiavelo y Sun Tzu no escribieron para los fuertes, sino para los astutos. Para aquellos que entienden que dominar no es gritar órdenes, sino lograr que todos obedezcan sin saber por qué. Hoy, vamos a recorrer los senderos ocultos del dominio silencioso. Te mostraré cómo estas ideas ancestrales siguen vivas en tu oficina, en tus relaciones y hasta en tus conversaciones diarias. Pero antes de sumergirnos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder ni una sola parte de esta serie reveladora. Y dime en los comentarios, ¿conoces a alguien que domine sin parecerlo? ¿Alguna vez sentiste que estaba siendo guiado, sin darte cuenta? Nadie lo notó cuando llegó. Caminaba con paso firme, pero sin apuro. No levantaba la voz. No imponía presencia. Y, sin embargo, en pocos días, todo giraba a su alrededor. Las decisiones parecían coincidir con sus deseos. Las ideas que él insinuaba se convertían en políticas, y hasta sus silencios eran interpretados como mandatos. Esto no es ficción, es estrategia. A lo largo de la historia, los verdaderos dominadores no fueron los más ruidosos, ni los más visibles. No necesitaron títulos, ni aplausos. Necesitaron algo mucho más sutil, comprensión profunda del comportamiento humano. Maquiavelo y Sun Tzu, separados por siglos y culturas, coincidieron en una verdad inquietante. El poder real no se ostenta, se ejerce en las sombras. Mientras el mundo admira a los líderes que gritan, los que de verdad controlan el tablero ya movieron las piezas. No buscan reconocimiento, buscan eficacia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces obedeciste sin darte cuenta? ¿Cuántas veces elegiste algo que parecía decisión tuya, pero ya había sido sembrado en tu mente con astucia? En los pasillos de una empresa, en un grupo de amigos, en las relaciones íntimas, las dinámicas de influencia están en todas partes. Y, la mayoría de las veces, operan sin que lo sepas. Los antiguos sabios no hablaban de manipulación vulgar. Hablaban de una danza invisible, donde quien comprende el ritmo se convierte en el verdadero director. No necesita empujar, solo sugerir. No necesita forzar, solo influenciar. Maquiavelo enseñó a los príncipes a mantener el poder sin ser destruidos por él. Sun Tzu enseñó a los generales a ganar sin luchar. Juntos, sus ideas revelan un mapa silencioso, una arquitectura del dominio que aún hoy sigue funcionando, muchas veces delante de tus propios ojos. Y aquí no se trata de hacer daño, ni de convertirse en un tirano. Se trata de observar, entender y actuar en el momento preciso. Porque quien habla demasiado revela sus cartas, y quien se muestra por completo se vuelve blanco fácil. En esta travesía no buscaremos gritar más fuerte, sino aprender a movernos como el agua, flexible, invisible, invencible. Y así, mientras unos buscan el poder con fuerza bruta, tú vas a descubrir cómo ejercerlo sin ser visto. Porque a veces, quien parece callar ya lo está controlando todo. Nadie teme al que grita, temen al que observa. Porque el que observa, entiende. Y el que entiende, elige cuándo hablar, cuándo moverse y cuándo simplemente esperar. En un mundo obsesionado con la visibilidad, los verdaderos estrategas se vuelven invisibles. Mientras los demás luchan por ser escuchados, ellos estudian el terreno, detectan las fisuras y avanzan sin anunciar su llegada. No necesitan proclamarse líderes. Simplemente se convierten en la voz interna de los demás. El silencio, lejos de ser vacío, es táctica. Cuando alguien guarda silencio, el otro se siente obligado a llenar ese espacio. Y en ese intento, muestra más de lo que debería. Habla de más. Se delata. El poder silencioso no impone. Induce. No exige. Sugiere. Y al sugerir, planta semillas que el otro cree haber cultivado solo. Sun Tzu lo sabía bien. El mayor triunfo es el que se alcanza sin batalla. Si puedes evitar la confrontación y aún así lograr tu objetivo, has dominado el arte. La victoria sin conflicto no es debilidad, es maestría. Porque para eso necesitas haber calculado cada movimiento del entorno, haber influido en las condiciones antes siquiera de que la lucha sea necesaria. Eso es lo que hacen los que dominan sin ser vistos. No entran en conflicto directo, reorganizan el tablero. Y cuando el adversario al fin se da cuenta, ya es tarde.
El terreno ha sido moldeado. La opinión ha sido guiada. Las decisiones han sido condicionadas. Todo con pasos tan suaves que apenas dejaron huella. Maquiavelo enseñaba que quien muestra demasiado se vuelve predecible. Y lo predecible es vulnerable. Un príncipe no debe permitir que sus intenciones sean leídas como un libro abierto. Debe parecer justo, pero mantener siempre una distancia táctica, un aire de misterio. Porque donde hay duda, hay control. El respeto no se impone, se diseña y se construye en los detalles, en la pausa antes de responder, en la calma frente a la provocación, en la sonrisa que esconde una lectura completa del otro. El mundo moderno está lleno de voces que compiten, pero cada vez hay menos oídos atentos. Es ahí donde el estratega silencioso gana, porque no necesita hablar mucho. Solo necesita decir lo justo, en el momento exacto, y cuando lo hace, la sala calla. No porque haya gritado, sino porque todos ya sabían que esa era la voz que iban a seguir. Hay una forma de poder que no se basa en imponer, sino en diseñar las condiciones para que los demás lleguen exactamente donde tú querías, sin que lo noten. Es un dominio sin huellas, una arquitectura invisible de control. No necesita fuerza, necesita previsión. Maquiavelo fue tajante. El que revela sus intenciones pierde. Quien dice todo lo que quiere, expone sus puntos débiles. Pero quien calla, confunde. Y en la confusión, nace la oportunidad. Imagina una conversación donde no respondes directamente, sino que deslizas una pregunta. Esa simple inversión cambia el ritmo. Ahora tú guías. El otro habla. El otro se descubre. Y tú, sin levantar una barrera, acabas de tomar el control. Eso es manipular el espacio sin tocarlo. Es dirigir sin parecer que estás al frente. Este principio rige más allá de la política o la guerra. Está presente en las oficinas, en las relaciones familiares, incluso en los pequeños grupos donde alguien siempre parece liderar, aunque nunca se proclame como tal. Porque algunos siempre terminan decidiendo, aunque no den la orden. Porque dominar no es imponer una elección, sino construir el entorno en el que esa elección se vuelve inevitable. Sun Tzu enseñaba que el terreno decide la batalla antes de que se pelee. Preparar el espacio, conocer cada rincón, anticipar cada reacción. Eso es vencer antes de empezar. El que se adapta domina. El que observa primero, actúa con ventaja. Pero cuidado, adaptar no significa ceder. Significa guiar el flujo. Como el río que erosiona la roca sin violencia, pero con constancia. No se trata de cambiar tú, sino de cambiar lo que te rodea hasta que te favorezca. Eso requiere paciencia. Y los impacientes nunca gobiernan en silencio. El poder real no necesita aplausos. De hecho, los evita. Busca eficacia, no reconocimiento, porque quien se hace notar se vuelve blanco. Pero quien permanece neutral puede actuar desde cualquier ángulo. Y aquí está la paradoja. Cuanto más pareces ausente, más presencia tienes. Cuanto más cedes la palabra, más autoridad construyes. Cuanto menos empujas, más empujan los demás hacia ti. Es una alquimia discreta. El dominio sin huellas. La guía sin grilletes. Una fuerza que no aprieta, pero que termina envolviendo. Porque en este juego, el verdadero triunfo no es que te sigan. Es que crean que fue decisión suya. A los ojos del mundo, él era justo, correcto, confiable. Su palabra inspiraba calma. Su presencia, respeto. Nadie sospechaba que, detrás de esa imagen, operaba una mente calculadora, fría y precisa, no por maldad, sino porque entendía algo que la mayoría ignora. La percepción siempre vence a la verdad. Maquiavelo fue claro, no es necesario ser bueno, solo parecerlo. No es un llamado al engaño ciego, sino una advertencia sobre cómo funciona la naturaleza humana. Las masas no escudriñan intenciones, se dejan guiar por apariencias. Quien domina esta lógica, aprende a vestir sus estrategias con ropajes de virtud. Sabe cuándo sonreír, cuándo mostrarse empático, cuándo ofrecer una mano que parece generosa, mientras la otra ya mueve los hilos invisibles del entorno. No se trata de fingir bondad, sino de administrar la imagen como herramienta de control. Porque quien parece confiable obtiene acceso. Quien parece humilde recibe confesiones. Quien parece neutral, escucha los planes de todos sin levantar sospechas. Es una disciplina. Y como toda disciplina, exige renuncia. Renuncia al ego, al impulso de mostrarse, al deseo de ser reconocido de inmediato. Porque el poder que se apoya en la admiración pública es frágil. Basta una acusación, un error, una traición, y se derrumba.
Pero el poder que opera desde el anonimato, protegido por una fachada cuidadosamente construida, sobrevive incluso a los escándalos. Nadie ataca al que cree estar de su lado. Sun Tzu lo anticipaba en otra forma. Desestabiliza sin ser visto, desarma sin ser temido. La amenaza invisible es la más efectiva. Y una reputación intachable es el mejor camuflaje. Este principio también se refleja en la política moderna, en los negocios, en la vida social. Quien se muestra demasiado puro, a menudo está cubriendo una estrategia mayor. Y quien se apura en juzgar, ya fue manipulado. Lo curioso es que muchas veces estos líderes no mienten, simplemente eligen qué mostrar. Y lo que no se muestra, no se juzga. Por eso, el verdadero estratega no solo piensa en lo que hará, sino en cómo será interpretado. Sabe que la narrativa siempre precede a la acción, y que controlar la narrativa es controlar la reacción. Así, mientras otros luchan por ser admirados, él se limita a ser aceptado. Mientras otros discuten por razón, él gana por percepción. Porque al final, el que parece virtuoso abre puertas, y el que entra primero ya tiene ventaja. Antes de seguir, una cosa importante. Si este tema te está haciendo pensar diferente, entonces no te vayas todavía. Lo mejor aún está por venir. Quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo aplicar todo esto en tu vida diaria, sin que nadie lo note. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder ninguno de los próximos capítulos. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez conociste a alguien que dominaba todo, sin parecer que lo hacía? Durante siglos, las guerras fueron vistas como la forma suprema de demostrar poder. Pero para Sun Tzu, esa era la visión del ignorante. El verdadero triunfo, decía, es aquel que se consigue sin necesidad de combate. Ganar sin destruir, dominar sin oponerse. Suena imposible, hasta que lo ves suceder. El enemigo no ataca porque nunca se da cuenta de que ya fue vencido. El conflicto nunca estalla porque las condiciones que podrían haberlo provocado fueron neutralizadas antes de que surgieran. Y quien parecía ser el oponente, de pronto, está de tu lado, sin saber en qué momento cambió de bando. Eso no se logra con fuerza. Se logra con anticipación, con previsión, con una lectura profunda del entorno, de los movimientos ajenos, de las debilidades sutiles que los otros aún no han descubierto en sí mismos. Sun Tzu comparaba esta habilidad con el agua. El agua no confronta la piedra, la rodea. Se adapta, fluye, disuelve resistencia sin esfuerzo visible. Y sin embargo, con el tiempo, moldea montañas. Esa es la naturaleza del dominio silencioso. La rigidez, en cambio, rompe. Lo inflexible puede parecer fuerte, hasta que encuentra una presión que no puede soportar. El árbol firme cae en la tormenta. El junco, que se dobla, sobrevive. El estratega lo sabe. Ceder es parte de vencer. En el mundo moderno, esta lógica se aplica en cada negociación, en cada decisión política, en cada conversación donde hay algo en juego. A veces, la manera más poderosa de ganar es evitar que el otro siquiera piense en oponerse. Y eso se logra creando alianzas antes de que nazcan los conflictos, generando acuerdos sin pedirlos, sembrando ideas que florecen sin confrontación. El que busca imponer siempre genera resistencia, pero el que se adelanta, el que prevé, el que se mueve con sutileza, consigue más con menos. Eso no significa cobardía, significa inteligencia. No es huir del conflicto, es neutralizarlo antes de que exista. Y lo más fascinante es que cuando esta estrategia se ejecuta bien, nadie siente que ha perdido. Todos creen que han elegido por sí mismos. Todos creen haber ganado algo. Pero solo uno trazó el camino. Ese es el arte que pocos dominan. Porque requiere paciencia, lectura fina y, sobre todo, ausencia de ego. El mundo aplaude a que lucha y vence, pero raramente reconoce a que nunca tuvo que luchar porque ya había ganado. No todos los que dominan, mandan. Y no todos los que mandan, dominan. El verdadero control no siempre está en la cima, sino en lo que se mueve por debajo, sutil, constante, imparable. Como el agua. El agua nunca discute. No necesita hacerlo. Frente a un obstáculo, no se enfrenta. Se adapta, rodea, espera. Y al final, vence. No por fuerza, sino por permanencia. No por agresividad, sino por persistencia silenciosa. Sun Tzu observó que las fuerzas más eficaces en la naturaleza eran las que no se oponían directamente, y tomó de ellas sus lecciones de estrategia. Para él, el general más hábil era el que sabía cambiar de forma, según la situación.
el que no se apegaba a un único método, el que no reaccionaba por impulso, sino que respondía con sabiduría. En la vida cotidiana, eso se traduce en algo simple. Si alguien te empuja, no empujes de vuelta. Absorbe, cambia de posición, transforma la situación sin declararlo. Mientras los demás gastan energía en confrontaciones abiertas, tú reordenas silenciosamente las piezas. No se trata de ser pasivo, se trata de ser flexible, porque quien solo conoce una forma de actuar está limitado, y lo limitado siempre puede ser derrotado. Pero quien cambia, quien fluye, quien sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, tiene acceso a todas las salidas posibles. No se encierra, no se rompe. Maquiavelo, por otro lado, no hablaba de agua, pero entendía el mismo principio. Aconsejaba a los líderes mantenerse en constante evaluación del contexto. Lo que hoy es fortaleza, mañana puede ser debilidad. Lo que hoy genera respeto, mañana puede provocar rechazo. Solo quien ajusta su forma sin perder su esencia logra mantenerse. El mundo cambia, las personas cambian, las relaciones cambian, y el que se resista al cambio queda atrás. En cambio, el que se acomoda sin perder dirección sigue influyendo, incluso en terrenos hostiles. Ser como el agua no es desaparecer. Es estar en todas partes sin ser detenido. Es avanzar incluso cuando nadie nota tu paso. Es actuar sin estridencia, pero con impacto. Es construir poder en la fluidez. Así, mientras otros levantan muros, tú encuentras las grietas. Mientras otros luchan por imponerse, tú ya estás dentro. Y cuando finalmente te ven, ya es demasiado tarde para cerrarte el paso. Porque lo blando, cuando persiste, vence a lo duro. Y quien domina sin dureza, reina sin ser notado. El verdadero poder no está en forzar. Está en hacer que el otro crea que decidió por sí mismo. Esa es la forma más pura de control, cuando la voluntad del otro coincide con tu objetivo, sin que sospeche intervención alguna. Muchos asocian la manipulación con engaño, con imposición oculta, con trampas. Pero la forma más sofisticada de influencia es aquella que no se percibe como tal. Es invisible, pero efectiva. Precisa, pero imperceptible. Sun Tzu lo sabía. La mejor victoria es la que se alcanza antes de que el enemigo se prepare. Si logras guiar sus pasos, modelar su entorno y anticipar sus reacciones, no habrá necesidad de luchar. No sentirá que perdió, porque nunca sintió que fue desafiado. ¿Y cómo se logra eso? Con escucha, con análisis, con dominio del momento. Primero se observa, luego se adapta el tono. Después se introduce una idea, no como una orden, sino como una sugerencia, como una posibilidad atractiva. La clave es sembrar pensamientos que parezcan propios del otro. Maquiavelo aconsejaba que los príncipes no mostraran su deseo de poder, que dejaran que las circunstancias los empujaran a él, que el pueblo creyera haber elegido a quien ya estaba preparado para ser elegido. Y eso ocurre más a menudo de lo que imaginamos. Líderes que no se presentan, pero terminan siendo empujados al frente. Ideas que circulan como espontáneas, pero fueron sembradas cuidadosamente semanas antes. Opiniones que parecen surgir del consenso, pero fueron guiadas por discursos diseñados con precisión. La manipulación auténtica no tiene forma agresiva. No confronta, acaricia, no impone, convence, no empuja, invita, y esa invitación, si está bien construida, es imposible de rechazar, porque resuena con los deseos del otro. Lo hace sentir visto, lo hace sentir en control. Pero todo ha sido orquestado de antemano. Es ahí donde el poder alcanza su máxima expresión, cuando el control no necesita ser defendido, porque no está siendo desafiado. Cuando el otro no se resiste, porque cree que avanza por su propia voluntad. Así, el estratega no solo gana el juego, hace que el oponente quiera jugar bajo sus reglas. Y mientras unos se desgastan buscando reconocimiento, el verdadero dominador se mantiene en segundo plano, operando con precisión, sin levantar sospechas. Porque quien logra que los demás se entreguen sin saberlo, ya no necesita imponerse. Solo tiene que seguir guiando, desde la sombra. Hay una reacción instintiva en el ser humano, temer lo que no entiende, lo desconocido, lo imprevisto, lo que no se revela por completo. Impone respeto, no por fuerza, sino por incertidumbre. En eso se apoya uno de los pilares más poderosos del dominio silencioso, el misterio calculado. Quien revela demasiado, se vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de atacar, de anticipar, de neutralizar.
Pero quien mantiene una parte oculta, quien administra lo que muestra, mantiene a los demás en estado de alerta. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: nunca muestres todos tus propósitos. ¿Quién sabe lo que deseas? Sabe cómo detenerte. Pero si permaneces envuelto en ambigüedad, nadie sabrá con certeza si eres amenaza o aliado, si avanzas o simplemente observas. El misterio, bien utilizado, construye poder sin necesidad de explicaciones. Hace que los demás caminen con cuidado, midan sus palabras y, sobre todo, te concedan un margen mayor de acción, por temor a lo que no comprenden completamente. En un entorno competitivo, ya sea una empresa, una familia o un círculo social, la persona más influyente no siempre es la más visible. A menudo es aquella de quien no se sabe lo suficiente. Esa falta de certeza obliga a los demás a llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Y esas suposiciones, guiadas hábilmente, se convierten en una red de control indirecto. Sun Tzu también entendía esto. Sus estrategias nunca eran lineales ni totalmente visibles. Muéstrate débil donde eres fuerte, fuerte donde eres débil, aconsejaba. El objetivo no era confundir por confundir, sino ganar ventaja en el momento decisivo. Ese momento solo llega cuando quien observa se impacienta, actúa antes de tiempo y se expone. El misterio provoca eso, impaciencia. Y en la impaciencia, el otro comete errores. Pero atención, el misterio no es frialdad ni arrogancia. No se trata de ser distante, sino de ser medido, de elegir cuándo hablar, qué revelar y qué guardar. Es un equilibrio delicado entre cercanía y enigma, y cuanto mejor dominas ese equilibrio, más magnetismo generas, porque las personas respetan lo que no comprenden del todo, y siguen a quienes parecen saber más de lo que dicen. En un mundo donde todos gritan por atención, el silencio selectivo se vuelve un imán. Y así, mientras otros explican cada paso, tú caminas rodeado de incógnitas, convirtiéndote en el centro de todas las interpretaciones. Hay conversaciones que parecen simples, pero esconden una danza silenciosa de poder. No se trata de quien habla más alto, ni de quien tiene la última palabra. Se trata de quien guía la dirección sin que se note. En una discusión, por ejemplo, la mayoría responde instintivamente, defiende, ataca, justifica. Pero el verdadero estratega no cae en esa trampa. Él escucha, y cuando responde, no lo hace con una afirmación, sino con una pregunta. Esa técnica, sutil pero eficaz, cambia la dinámica. Al devolver la carga al interlocutor, obliga al otro a revelar más, a justificar su posición, a dar espacio. Mientras tanto, quien formula la pregunta gana tiempo, observa, analiza y controla. No es casualidad que los grandes negociadores, los líderes discretos y los influyentes silenciosos compartan esta habilidad. Dominan el ritmo sin levantar la voz. No interrumpen, redirigen. No reaccionan, reconducen. Y lo hacen con una naturalidad que desarma. Sun Tzu hablaba del ritmo de la batalla. Afirmaba que quien marca el tiempo, marca el resultado. Y si eso vale en un campo de guerra, vale aún más en el lenguaje, que es el campo de batalla más cotidiano que existe. Maquiavelo también lo insinuaba. Quien desea conservar el poder debe medir cada palabra como si fuese una flecha. No para herir, sino para dar en el blanco exacto. Porque las palabras, una vez lanzadas, no regresan, pero cuando son bien calculadas, tienen el poder de reordenar todo un escenario. Dominar un diálogo no es hablar más, es hablar mejor. Es saber cuándo callar, cuándo mirar, cuándo respirar antes de responder. Es construir pausas que incomoden, silencios que obliguen al otro a decir más de lo que quería. Y en ese decir de más, tú recoges todo lo que necesitas. Controlar el diálogo es controlar la percepción. Quien guía la conversación, guía la historia que el otro contará después. Quien mantiene la calma, establece el marco. Quien pregunta primero, conduce la mente del otro. Por eso, en la próxima vez que alguien te confronte, no respondas de inmediato. Mira, escucha, haz una pausa y pregunta algo inesperado. Verás cómo el terreno cambia a tus pies. Porque mientras los demás corren detrás de la palabra final, tú ya habrás tomado el control. En el momento exacto en que dejaste de responder y comenzaste a conducir. A estas alturas, quizás ya no veas el poder como antes. Quizás entiendas que no siempre se encuentra en los cargos más altos, ni en los discursos más largos. El verdadero dominio habita en los gestos pequeños, en las pausas bien usadas, en las palabras que no se dicen.
Maquiavelo y Sun Tzu nunca enseñaron a destruir. Enseñaron a permanecer, a ocupar espacios sin invadir, a vencer sin herir, a controlar sin ruido. Y ese tipo de poder, aunque pocos lo notan, es el que define el rumbo de las cosas. Hoy, quienes realmente mueven el mundo no son los que gritan más fuerte, sino los que hablan cuando todos callan y callan cuando todos se pierden en el ruido. Son los que anticipan sin alardear, los que modelan el entorno sin dejar huellas, los que entran en escena sin ser anunciados. Pero, ¿cómo se llega ahí? No se trata de tener una mente fría, ni de volverse calculador por completo. Se trata de observar con profundidad, de comprender a los demás mejor que ellos mismos, de actuar con elegancia, precisión y, sobre todo, intención. La influencia real no necesita defensa, porque cuando está bien construida, nadie la cuestiona. La estrategia auténtica no se impone, se infiltra, se siente en el aire, se nota en la dirección que toman las decisiones, aunque nadie sepa exactamente quién la propuso. El dominio silencioso no es pasividad, es maestría. Y tal vez lo más fascinante de todo es que ese poder, aunque invisible, puede estar al alcance de cualquiera que se atreva a escuchar más, a hablar menos, a esperar el momento adecuado y a usar la sutileza como espada y escudo. Porque al final, ganar no es aplastar, es lograr que el otro avance por el camino que tú diseñaste. Ahora que conoces los principios que rigen el arte de dominar sin ser visto, dime algo. ¿Has presenciado este tipo de poder en acción? ¿O incluso lo has utilizado sin darte cuenta? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber cómo estas ideas resuenan contigo. Y si este video te hizo mirar el poder desde otro ángulo, activa la campana de notificaciones para no perder los próximos episodios. Además, no te vayas aún. Revisa los videos sugeridos que aparecerán en pantalla. Cada uno expande esta visión de manera única. Y si conoces a alguien que necesita comprender el poder más allá de la fuerza, comparte este video. Nos vemos donde pocos miran, pero todo sucede.